Bienvenidos todos a esta edición del podcast de Vladimir Savchuk, y creo que el tema que se discutirá hoy no solo será relevante para lo que está sucediendo en nuestra cultura y en nuestro mundo hoy, sino que también si eres un cristiano creyente en la Biblia, esto te ayudará a comprender algo de la teología del fin de los tiempos y te dará percepción y te preparará de hecho para hacer algo al respecto ahora mismo. Joel Richardson ya lo tuve una vez en mi canal de YouTube y él ha compartido una muy reveladora enseñanza sobre el anticristo islámico. Y si no has visto ese video o si no lo has escuchado, hay un enlace abajo, asegure de verlo. Nació en Estados Unidos en 1971. Es un autor cristiano, profesor y cineasta. Creció en una familia cristiana, estudió teología en Kansas y después de la universidad se mudó al Medio Oriente y luego vivió de hecho en Egipto, Israel y Turquía, donde estudió el Corán y las creencias islámicas. Tiene muchos libros que ha escrito, algunas cosas muy poderosas y reveladoras, y de hecho acaba de regresar del Medio Oriente hace solo un día y se unirá a nosotros hoy y compartirá lo que está sucediendo en esa parte del mundo. Entonces, Joel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Pastor Vlad. ¿Y cómo estás? ¿Te recuperaste del desfase horario? Sí, dormí bien anoche. Finalmente llegué a casa alrededor de la medianoche anoche y me acosté. Probablemente alrededor de la 1, me levanté a las 5, así que creo que probablemente me recuperaré por completo esta noche. Wow. ¿Podrías darnos un breve resumen para aquellos que tal vez no estén al tanto del conflicto histórico entre Israel y sus naciones vecinas y cuáles son las principales razones de la contienda y la guerra que estamos viendo hoy? Pues bien, esa es una muy grande pregunta, pero intentaré que sea muy simple. Entonces, sabes, en la última parte del siglo XIX, a fines de los 1800, se produjo el surgimiento del movimiento sionista. Entonces, para aquellos que no están familiarizados, por supuesto, fue en el siglo I y en el segundo, en el que Israel, sabes, así que estamos hablando de 40 años después de Jesús, entonces los romanos, ellos esencialmente derrocaron una rebelión judía. Y luego esa rebelión, en cierto modo, se desarrolló durante los siguientes 70 años. Había un movimiento mesiánico en Israel, donde creían que este individuo, lo llamaban Bar Kokhba, era el Mesías. Y esto resultó en, literalmente, prácticamente hablando, que hasta el último hombre, mujer y niño judío fuera expulsado de Israel. Entonces hubo una dispersión de aproximadamente 2000 años. Bueno, nuevamente, como dije, a fines de los 1800. Y necesito matizar esto, un movimiento judío secular surgió con el propósito de regresar a la antigua tierra prometida o a la antigua patria de Israel. Ya sabes, llamada Palestina en ese momento estaba bajo control otomano. Y así, durante los siguientes 50 años aproximadamente, hasta 1948, hubo muchos judíos regresando de todo el mundo, pero principalmente de Europa, para restablecer y replantar su antigua patria. Es una historia fascinante, pero por supuesto durante esa época había un remanente de habitantes, en su mayoría árabes, cristianos y musulmanes, habitantes en esa tierra, y como puedes imaginar hubo una serie de conflictos que se desarrollaron que finalmente culminaron con en aquel momento aproximadamente 700,000 árabes huyendo de su patria. De hecho, se les convocó por los diferentes árabes que huyeran y luego en el proceso hubo alrededor de 700,000 judíos que fueron expulsados de las diversas naciones árabes circundantes. Entonces se produjo este tipo masivo de transferencia de población. Así que vivimos para ver el establecimiento del Estado judío. Y permítanme decir esto en términos del conflicto histórico. Entonces, a partir de ese momento, el pegamento ideológico que realmente mantuvo unido a gran parte del Medio Oriente, el Medio Oriente árabe junto, fue lo que se llamó nacionalismo árabe. Y en pocas palabras, sería que no importa si eres musulmán chiita o musulmán sunita o si eres cristiano o si eres druso, todas estas cosas realmente no importa. Tu prosperidad es mi prosperidad, la marea alta hace flotar todos los barcos, ese tipo de cosa. Pero para mantenerlos a todos juntos necesitas un enemigo mutuo. Y los judíos
Israel casi siempre ha sido el mutuo. Todos estamos de acuerdo en que no nos agradan los judíos, ¿sabes? Y por supuesto las personas son personas, no quiero pintar con un pincel demasiado amplio, ¿sabes? Hay gente buena y gente mala sin importar a dónde vas, pero fue un odio mutuo hacia Israel, lo que en muchos sentidos unió a gran parte del mundo árabe. Eso empezó a cambiar después de la primavera árabe, donde muchas de estas naciones comenzaron a esencialmente ser tomadas por elementos islámicos mucho más radicales, la hermandad musulmán. Estas ideologías comenzaron a extenderse, por supuesto vimos el derrocamiento de Mubarak, sabes que fue este dictador de larga duración en Egipto, vimos el derrocamiento de múltiples líderes y el surgimiento de grupos generalmente conectados con la hermandad musulmán, por lo que en los últimos 10 o 12 años hemos visto un cambio completo en el Medio Oriente y hemos visto un aumento real de la división sectaria y derramamiento de sangre y etcétera, y lo que hemos visto aquí en apenas los últimos días con este ataque de Hamas en el sur. Y pues Hamas es esencialmente una rama de la hermandad musulmán. Este es un movimiento que surgió de Egipto. Es rechazado por, voy a decir, la mayoría de los árabes en todo el Medio Oriente hoy en día, incluidos los musulmanes. La mayoría de los musulmanes promedio no soportan a Hamas, pero han hecho un muy buen trabajo ganándose a muchos, explotando este odio hacia el pueblo judío. Y desafortunadamente en el occidente ahora mismo incluso estamos viendo a muchos que no son musulmanes, solo son occidentales seculares, que están creyendo la propaganda y apoyando a Hamas. Así que esta es una violenta, como hemos visto, y terrorista organización, quiero decir, esto es ISIS. Y eso es una descripción general y amplia de este conflicto, y eso nos lleva a donde estamos hoy. Sí, he visto a mucha gente, de hecho, publicar su apoyo a Hamas, y prácticamente viendo a Israel como el opresor, y prácticamente al apoyar lo que está sucediendo, lo que Hamas le está haciendo a Israel, que es, según ellos, legal y que es moralmente justificable porque son los palestinos los que están resistiendo al opresor, cuando en realidad no es así. Para los cristianos, ¿qué de Israel? ¿Qué papel juega Israel para los cristianos y por qué es que Israel es importante para los creyentes en el Mesías? Pues hay muchas razones, Vlad, por las que Israel es importante. Sabes, el apóstol Pablo se toma un tiempo en el capítulo 11 de Romanos para tratar de inculcarlo en las mentes de los cristianos, particularmente de los gentiles. Él intenta inculcarlo en nuestra mente para que reconozcamos de dónde venimos, lo que esencialmente le debemos al pueblo judío y el papel de ellos en este plan de redención en desarrollo, la historia de la redención de Dios. Y pues en eso él habla sobre el hecho de que hubo algo divinamente orquestado. Fue este endurecimiento profético de la mayoría de Israel. ¿Sabes? Entonces dice, ustedes gentiles van a ser muy arrogantes, van a menospreciar a Israel y dirán, bueno, ellos rechazaron al Mesías, ¿sabes? Nosotros aceptamos al Mesías, míranos. Y Pablo dice, muy bien, han sido salvos por la gracia, pero no olvides el hecho de que el Señor a propósito endureció a muchos de ellos, para que ustedes, los gentiles, que antes estaban lejos, como salvajes, estos, sabes, ramas de olivos silvestres no eran parte de ese programa que él había estado cultivando. Ustedes no fueron destinatarios de las promesas del pacto que Dios hizo a su pueblo, pero sin embargo fueron incorporados. Y Pablo dice, fueron incorporados porque él endureció a ellos, endureció a su propio pueblo para que ustedes, sabes, estos expaganos, a todos los efectos, fueran incorporados. Y dice, ahora escuchen, esta no es una situación permanente. Este endurecimiento que el Señor ha permitido que suceda a Israel es temporal y parcial. Y por supuesto, no todos los judíos rechazaron a Jesús, no todos los judíos rechazaron a su Mesías. Siempre ha habido un remanente. Y dice, pero llegará el momento cuando ese endurecimiento se levantará, y cuando eso suceda, cuando la plenitud, cuando el número completo de los gentiles llegue, entonces Pablo dijo, entonces la ceguera se levantará, ese endurecimiento que el Señor ha puesto sobre ellos será levantado, y entonces todo Israel será salvo.
Y cuando toda la historia esté dicha y hecha, tienes a Jesús, que es el rey de Israel, el rey de los judíos. Él es el Mesías. Él es el hijo de David. Regresará del cielo en llamas de fuego para castigar a sus enemigos y restablecer el trono de David. Para restablecer, me disculpo porque el sol entra por esta ventana a esta hora de la tarde. Está bien, pero él en realidad restablecerá la monarquía real davídica. Bien, entonces, cuando eso suceda, bien, el reino de Dios, y esa es otra palabra para el reino de Dios, es la monarquía real judía davídica, y Jesús, siendo el Mesías judío, gobernará las naciones, gobernará el mundo entero desde Jerusalén. Entonces necesitamos entender este programa, este proyecto del que somos parte, y escuchar al apóstol Pablo y no ser arrogantes. Así que Pablo nos dice que no seamos arrogantes, sino que respetemos lo que Dios está haciendo ahora mismo entre los gentiles, sabiendo que este endurecimiento de Israel, como decías, es temporal y es parcial. Sabes, Joel, estoy pensando en cada autor de la Biblia. Ellos son judíos. Sabes, y Jesús nació en Israel. Sabes, Dios toma toda esta nación para traer al hombre Jesús, el Hijo de Dios, para todo el mundo, y luego Jesús regresará. Sabes, no a Nueva York, no a Los Ángeles, no a Toronto, sino a Israel, y estableciendo lo que mencionabas como el Hijo de David. ¿Podrías hablar un poco más sobre ese reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? Porque la mayoría pensamos que solo es el cristianismo, nosotros como cristianos yendo al cielo, y que Dios, solo algunos piensan que Dios ya completamente se olvidó de Israel, y que todo se trata de los cristianos ahora. Sí, exactamente, tienes razón. No, de hecho, yo diría que la mayoría de los cristianos leen la Biblia a través de una lente muy centrada en los cristianos gentiles. Pero sí, como dijiste, la realidad es que la Biblia es y siempre ha sido un libro completamente centrado en Israel, por lo que señalaré una porción de las Escrituras que es muy interesante. Al comienzo del libro de los Hechos, Jesús en realidad se le aparece a muchos de sus discípulos durante un periodo de 40 días. Piensen esto, Pastor Vlad. Durante 40 días, el resucitado, inmortal, Jesús se les apareció a ellos y les dio un estudio bíblico personal. Dice acerca de las cosas, acerca del reino de Dios. Y luego en el versículo 6, estos discípulos que acababan de escuchar a Jesús darles un estudio bíblico personal acerca del reino de Dios durante 40 días, la pregunta que le hicieron fue, dijeron, ¿será en este momento que vas a restaurar el reino de Israel? Bien, los discípulos hicieron muchas preguntas tontas y Jesús con mayor frecuencia los reprendió. El autor del Evangelio diría algo como, lo que acaban de decir fue algo realmente tonto. Pero allí no hubo corrección. Jesús no dice, no quiero restaurar el reino de Israel. Él dice, no les corresponde a ustedes saber la hora. Dice, vayan a hacer discípulos, esperen que el Espíritu Santo venga. Ustedes vayan a hacer discípulos. Sabes, le corresponde al Padre determinar los tiempos, pero la realidad es que su pregunta, su expectativa de que Jesús restauraría el reino de Israel, era completamente una expectativa bíblica y correcta. Y esa es una expectativa que la gran mayoría de los cristianos de hoy no tienen. Entonces tenemos que entender que cuando decimos el reino de Dios y el reino de Israel, son uno y el mismo. Cuando Jesús regrese, Él restaurará el trono de David desde Jerusalén, como usted dijo, no desde Independence, Missouri, como podrían pensar algunos mormones, o desde Salt Lake City, no desde Damasco. Muchos musulmanes piensan que Jesús regresará a Damasco. No, Él regresará a Jerusalén para restablecer el trono de su padre, David, nuevamente para restaurar la monarquía real judía davídica. Y ese es un idioma muy extraño para la mayoría de cristianos. Pero para los apóstoles esto habría sido completamente comprensible, y es esencial que como cristianos volvemos a esa comprensión para entender el carácter central de Israel en la historia de la que somos parte, y no abrazar la teología del reemplazo. ¿Y por qué está usted en contra de la teología del reemplazo? Porque bastantes personas la han aceptado, que prácticamente Dios ha desechado a Israel y que nos puso a nosotros en su lugar, pero la Biblia no enseña eso.
Sabes, la teología del reemplazo, este es un término que muchos de los que lo adoptan se molestan mucho cuando se usa esta terminología. Dicen, no, no creemos en la teología del reemplazo, creemos en la teología de la inclusión o la teología del cumplimiento. Bueno, decir eso es solo, sabes, ponerle lápiz labial a un cerdo, sabes, están tratando de disfrazar algo que es repugnante, francamente. Sabes, a mí me gusta en realidad darle un término más preciso, es la teología del divorcio. Wow. Porque en el Sinaí Dios mismo entró en un pacto de compromiso con Israel. Y lo que muchos cristianos que creen en la teología del reemplazo esencialmente dicen es que Dios es como ese tipo de hombre de mediana edad que simplemente se cansó de su antigua novia y él se divorció de ella y pasó a su nueva novia, se consiguió una modelo más joven. Bien, por supuesto vemos esto entre la gente todo el tiempo y esto es algo básico que sabes, menospreciamos a las personas así, decimos, sabes, pasaste por una crisis de la mediana edad y dejaste a tu esposa, la esposa con quien hiciste pacto, ante Dios, hasta que la muerte nos separe, y pasaste a, sabes, a otro individuo. Dios no es así. Mira, cómo representamos a Dios es muy importante para Él, es muy importante para nuestro testimonio. Dios es fiel. Por lo tanto, la conclusión, y a eso se reduce todo esto, es, ¿estamos proclamando un Dios que es fiel a sus promesas? ¿O estamos proclamando a Dios como, sabes, una vez más ese tipo de inseguro hombre de mediana edad que atraviesa una crisis de mediana edad y busca una nueva novia? No, Dios es fiel. Por eso la noción misma de que la teología del reemplazo es bíblica es una afrenta, es repugnante, es teología de divorcio. Le debemos a Dios un testimonio más fiel acerca de quién es Él. Wow. Lo que está pasando con Israel en este momento, ¿algo de eso se relaciona con la profecía bíblica del fin de los tiempos? Absolutamente, absolutamente bien. Mire, cuando Jesús dio su sermón sobre los últimos tiempos, lo llamamos el discurso del monte de los olivos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, son solo tres diferentes versiones del mismo sermón. Fue en el monte de los olivos, por eso lo llamamos el discurso del olivo. Esta fue una de las advertencias más profundas de Jesús en todo lo que él dijo a lo largo de los evangelios, y en eso él dice que en aquel tiempo, en los últimos días, habrá tribulación como nunca la ha habido desde que hay naciones hasta ahora. Y él esencialmente se remonta a aquello de lo que los profetas habían hablado. Podríamos hablar de Joel o Zacarías, y hablan de las naciones, los gentiles, bajo el liderazgo del maligno, del anticristo, que unificará y reunirá en los últimos días Jerusalén, contra Jerusalén, con el propósito de, esencialmente, de matar al pueblo judío. Quiero decir nuevamente, cuando Jesús dice, será un tiempo de tribulación como nunca ha habido, esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, donde Satanás, el dragón, la serpiente antigua, se enfurece y va tras la mujer. La mujer es Israel. Y dice, el Señor protegerá a la mujer hasta cierto punto en los últimos días, y luego Satanás va tras ¿quién? Los cristianos, los que siguen los mandamientos de Jesús, que tienen el testimonio de Jesús, ¿sabes? Así que en los últimos días Satanás irá tras de ¿quién? El pueblo de Dios, Israel, y de los que somos cristianos, que somos esencialmente nos llama hijos de la mujer, hijos de Israel. Sabes, no somos judíos, no somos Israel, pero nos enmarca como hijos de Israel. Y por lo tanto, volviendo al tema de la teología del reemplazo, sabes, hay muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianos que dicen, Dios ha terminado con Israel, ya no son parte de su plan. Yo digo, bueno, si ese es el caso, entonces ¿por qué Satanás está tan decidido a destruirlos? ¿Y de dónde viene este odio demoníaco? Sabes, si tienes algo de discernimiento dirías, ¿dónde está el foco principal y la ira de Satanás en la tierra en este momento? ¿Por qué todas las naciones de la tierra están en tal estado de odio hacia Israel? ¿Por qué las Naciones Unidas emiten más declaraciones conjuntas de condena contra Israel que todas las demás naciones del mundo juntas? ¿Por qué Israel? Es porque Satanás está furioso. Mira, Satanás conoce la Escritura. Él sabe hacia dónde va todo. Él sabe que Jesús regresará a Jerusalén.
Y por eso está haciendo todo lo que puede para frustrar el plan de Dios. Y como cristianos debemos tener discernimiento y reconocer que algo muy sagrado y santo está sucediendo allí. Y escuche, Pablo en Romanos 11 se refiere a Israel. Él dice, con respecto al Evangelio, sabes, ellos no creen, la gran mayoría no creen que Jesús es el Mesías. Él dice que son enemigos por causa del Evangelio. En lo que se refiere al Evangelio, son enemigos. Él dice, pero debido a las promesas de Dios para ellos, debido a hacia dónde va todo, él dice que son amados. Entonces, en ese sentido, son nuestros amados enemigos. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser humildes y a solidarizarnos con ellos en un momento como ahora, donde lo inimaginable ha sucedido. En enero de 2020, el ministerio que actualmente ocupo como presidente de la junta directiva de Frontier Alliance International hemos traído a unos 80 cristianos a Israel, los llevamos a la frontera, el kibbutz, uno de los kibbutzim que está junto a la frontera de Gaza. Nos dieron un recorrido por el kibbutz. Sabes, hablaron de cómo muchos de sus hijos tienen trastorno de estrés postraumático debido a los cohetes que impactaron a su guardería escolar y ese tipo de cosas. Y luego recibimos el informe y fue una experiencia muy impactante para muchos cristianos ver el problema de seguridad con el que viven los judíos el día de hoy al tratar de criar a sus hijos. Este es el kibbutz, Pastor Vlad, que acaba de asesinar a más de 100 personas a sangre fría, masacró a niños en sus cunas. Y entonces a la gente ahora mismo en las redes sociales diciendo, pues Israel son enemigos de la cruz, no apoyan el cristianismo. O sabes, señalan videos de algunos judíos ortodoxos escupiendo a cristianos en el suelo o este tipo de cosa. Ojo, somos llamados a amar a nuestros enemigos. Y sí, no todos apoyan el Evangelio, pero hay momentos en los que no se trata de elegir equipos. Ah, bueno, soy cristiano, eres judío, tú eres musulmán. Esta es una cuestión de ser humano, una cuestión de ser humanos versus ser animales. Y por lo tanto, este es un momento en que es tan esencial que el pueblo judío sienta el apoyo de la comunidad cristiana. Desafortunadamente, muchos de la comunidad cristiana se están asociando ideológicamente con sus publicaciones en las redes sociales, se están asociando con Satanás. Wow. Y este es un momento crítico en este momento en el que apoyemos a Israel y hacerles saber que cuentan con apoyo, que los vemos y que son amados. Y sí, podría continuar. Ha sido una semana muy emotiva. Solo puedo imaginar, eso es tan desgarrador. Desde la perspectiva cristiana, cuando se trata del fin de los tiempos, el papel que juega Israel, y me refiero a casi toda la teología del fin de los tiempos, todas las enseñanzas del fin de los tiempos, completamente se centra no en Roma, no en Europa, sino que se centra en Israel. Todos los ataques serán en Israel y usted tiene una enseñanza muy reveladora y muchos de sus libros sobre cómo los cristianos, cómo la Biblia describe a los cristianos, el anticristo, coincide bastante con el Mesías islámico. Entonces, si observamos la fe del Islam y has estudiado el Corán, estudiado a sus teólogos y sus eruditos, ¿qué significa esto para ellos? ¿Cuál es la visión islámica del fin de los tiempos sobre esta situación? ¿Se están acercando ellos a su Mesías? Bien, obviamente hablamos de esto en el pasado. He escrito mucho sobre esto y sabes, en un momento como lo que estamos pasando ahora mismo, y quiero tener mucho cuidado y quiero matizar algo de lo que ya dije. Hay muchos muy buenos musulmanes, hay muchos palestinos muy buenos, hay cristianos palestinos en este momento y esto no se trata solo de, sabes, nuevamente cuando digo que no se trata de elegir un partido o sabes, elegir equipos, por supuesto ahora mismo Israel absolutamente tiene todo el derecho a defenderse, pero es importante matizar y reconocer, e Israel por cierto sí reconoce que hay muchos muy inocentes palestinos, hombres, mujeres y niños que están atrapados en medio de esta pesadilla, y muchos musulmanes hoy no viven según sus propias profecías del tiempo del fin, llámales musulmanes nominales, pero existe un segmento de radicales, de apocalípticos, sabes, musulmanes que se dejan llevar por sus propias profecías y sí, están esperando. Le llaman el Imam al-Mahdi. Esta es su especie de figura del Mesías profetizado y también creen, por cierto,
que Jesús regresará para ayudar al Mahdi, su principal figura mesiánica, pero creen que este Jesús será un musulmán. De hecho, que Jesús regresará, oiga esto, para decirle a todos los cristianos del mundo, oye, estaban equivocados, están siguiendo una religión falsa. Nunca dije ser Dios, nunca afirmé nunca morí en la cruz, nunca dije ser divino, sino que yo era musulmán y ustedes los cristianos deben aceptar la verdadera religión que es Islam y deben someterse al Imam al-Mahdi. Así que esto es en realidad lo que muchos de los radicales creen y sí creen que muchas de estas profecías se están realizando y que hay poder en la profecía y hay poder en las profecías falsas. Por lo tanto, gran parte de lo que se ve, ese odio, derramamiento de sangre, está siendo impulsado por estas cosas. Y voy a citar esta profecía porque está impulsando a muchos de estos radicales. Se llama la profecía del árbol Karkar. Entonces dice que antes del día del juicio, dice que los musulmanes lucharán contra los judíos y los matarán hasta que solo queden unos pocos judíos escondidos detrás de un árbol o una roca. Y luego incluso el árbol y la roca gritarán y dirán, ah, fiel musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Así que en realidad hay dentro de sus profecías la creencia de que participarán en una masacre de judíos y que esto es lo que Dios quiere. Bien, ¿qué dice Juan 16, verso 2? Jesús dijo, de hecho, viene el día en que aquellos que os maten creerán que sirven a Dios. Ellos hacen estas cosas porque ellos no conocen al Padre, no me conocen a mí, niegan al Padre y niegan al Hijo, que es exactamente la teología del espíritu del anticristo. Primera de Juan 2:22. Este es el espíritu del anticristo, él niega al Padre y niega al Hijo. ¿Por qué se amotinan las naciones? Salmo 2. Ellos se levantan en contra de Jehová y su ungido. El Señor dice, aquí está mi respuesta. Yo colocaré a mi ungido, mi Mesías, en el trono, en Sión, allí en Sión. Así que absolutamente hay implicaciones proféticas en lo que estamos viendo desarrollarse en estos días. Y desafortunadamente, permítame decir esto, muchos musulmanes han sido engañados por sus propias profecías. Y por eso nuestro trabajo como cristianos es orar por ellos y decir, Señor, abre sus ojos para ver este engaño que han sido programados para esencialmente buscar al anticristo como si fuera su tan esperado figura mesiánico, que les abra sus ojos de la misma manera que él abrió tus ojos y los míos, y que muchos musulmanes llegarían a conocerlo y que vengan a adorar el príncipe de paz. Amén. ¿Cree que podría haber una paz duradera entre Israel y sus países vecinos? Bueno, habrá una paz duradera después del regreso de Jesús. Habrá mucha paz temporal entre ahora y entonces, y también habrá, sabes, paz engañosa. Pero hay un principio aquí que quiero decir que es muy importante. Hay muchos cristianos que leen la Biblia y dicen, bueno, la paz que viene no es paz real, y tienen una actitud realmente cínica. Como intercesores, somos llamados esencialmente a imitar a Moisés. Sabes, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, quítate de mi camino, voy a matarlos a todos. Voy a empezar de nuevo. Y Moisés en realidad se paró entre Israel y Dios y dijo, Dios, no. Por el amor a tu nombre y por tu reputación, no hagas esto. Bien, sabes, le preguntas a la mayoría de evangélicos hoy día, si Dios dice algo, dicen, Dios lo dijo, quítense de su camino, obedezcan a Dios. Pero Moisés en realidad, y este es un muy profundo principio espiritual para los intercesores, fue que Moisés intercedió y apeló a Dios para que no hiciera lo que dijo que iba a hacer. Y lo que quiero decir con esto es que sí habrá mucha paz falsa en el futuro, pero sin embargo, nosotros como cristianos debemos luchar por la paz. Debemos
Deberíamos ser pacificadores. Acabo de estar en Arabia Saudí. ¿Sabes? Arabia Saudí está trabajando para establecer un acuerdo de paz con Israel. Por supuesto, todo lo que está sucediendo ahora es que Irán se involucró, vieron el potencial de lo que los sauditas estaban tratando de hacer y dijeron, no, necesitamos agitar esta locura con odio y derramamiento de sangre para frustrar esta paz. Como cristianos, debemos apoyar los esfuerzos por la paz, incluso si no creemos que vaya a durar para siempre. La paz es algo bueno, y si la profecía, si nuestra visión de la profecía nos lleva a luchar contra algo que es bueno como la paz o la amistad, entonces nuestro enfoque y relación con la profecía está mal. Y nuevamente hay un profundo principio espiritual aquí que debemos comprender. Necesitamos luchar por cosas que son buenas. Y tal vez todo salga mal, tal vez salga mal en el futuro, pero sigue siendo algo bueno. Pero en última instancia, la paz duradera solo llegará cuando el príncipe de paz regrese. Amén. Y Joel, ¿cuáles son algunos de los proyectos en los que estás trabajando? Vi en tus redes sociales que también estás recaudando fondos para algunas organizaciones benéficas. ¿Estás apoyando algún esfuerzo allá en Israel en este momento? ¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que estás trabajando? Sí, como mencioné, actualmente soy el presidente de la junta directiva de un ministerio llamado Frontier Alliance International. Y por eso hemos estado recaudando dinero, sí, simplemente para encargarnos de los suministros y eso. Quiero decir, miren, si quieren respaldar a Israel ahora mismo, respalden las fuerzas de defensa de Israel. Así apoyan a las personas que protegen a sus hombres, mujeres y niños de ser masacrados. Así es como uno muestra solidaridad. Así es como se demuestra amistad y eso es lo que estamos haciendo. También hemos lanzado un proyecto llamado Proyecto Génesis, que consiste esencialmente en llamar a cristianos de todo el mundo para que vengan a Israel y en lugar de simplemente visitar sitios bíblicos históricos, que es lo que la gran mayoría de los cristianos hacen, venimos y nos conectaremos con la fuerza israelí y los municipios israelíes locales para capacitarnos para realizar capacitación en respuesta a crisis. Y mucha gente no lo sabe, pero Israel es en realidad uno de los más, líderes en el mundo, ¿sabes? Si hay un terremoto en Nepal, llegan los israelíes. Edificios se derrumban en Florida, llegan los israelíes porque son muy competentes en el manejo de crisis, este tipo de cosas. Así que lo que estamos haciendo es prepararnos para poder ayudar a Israel, ¿sabes? A tener la capacitación necesaria si queremos ayudarlos. Pero no solo eso, digamos que habrá alguna crisis humanitaria en El Salvador el próximo mes. Entonces cristianos de todo el mundo se presentan para cuidar a los que están en crisis, vestidos de camisetas en hebreo e inglés. Este es un proyecto de amistad. Somos cristianos que estamos asociados con Israel y estamos creando una buena vecindad global, por así decirlo, buena voluntad. Y somos embajadores y representantes no solo de Jesús, sino de Israel. Por lo que este es el proyecto Génesis. Estamos lanzando el primer programa piloto. Por la gracia de Dios, si sabes, las cosas se calman en Israel este diciembre, si no tendremos que retrasarnos un poco, pero si estos son algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, de nuevo es Frontier Alliance International, Frontier Alliance International. Y chicos, vamos a colocar los enlaces a continuación donde pueden contribuir. Nuestro ministerio también contribuirá a esto para que podamos ayudar a las personas que ahora están en la vanguardia y para realmente ayudar a aliviar en todo lo que podamos, pero creo que la lección que Joel presentó hoy es que tenemos que ser partidarios de la paz, tenemos que orar por Israel, tenemos que defender a Israel y tenemos que dejar de escondernos detrás de las profecías bíblicas como excusa para siempre burlarnos de la paz, sabiendo que, sabes, que esta paz podría no durar. Me refiero incluso a la paz que experimentamos en nuestra propia vida. Muchas veces la paz suprema la experimentaremos en el cielo, pero eso no significa que no debamos valorarla, apoyarla o buscarla. Por eso creo que es un buen recordatorio para que todos que participemos en eso y también orar por nuestros amigos palestinos, tanto los cristianos como no cristianos, musulmanes, para que lleguen a conocer a Jesús como su Mesías. Joel, ¿algunas palabras finales que tengas para nosotros? No, es solo que, sabes, diré, como ya sabes, estos son tiempos increíblemente serios. En el último año estuve predicando mucho, usted y yo hablamos la vez pasada sobre el tema del rapto. Esto es un pequeño anticipo. Estamos viendo solo un ensayo, por decirlo así, y ha sido horrible. Pero lo que viene va a ser mucho peor. Vamos a ver. Jesús advirtió, dijo, en aquel tiempo, muchos apostatarán de la fe. Las tormentas que se avecinan son mucho mayores de lo que la mayoría de nosotros estamos preparados y es esencial que nos arrodillemos, nos humillemos y que abracemos la humildad
y el temor al Señor en esta hora. Y esa es una palabra para mí y para todos los que están escuchando. El temor al Señor y la humildad nos guardarán y nos protegerán para las tormentas que se avecinan. Pero es tiempo de preparar nuestro corazón y abrir nuestros corazones ante Él ahora, antes de que la tormenta esté sobre nosotros. Y ya realmente está aquí, es ahora. Así que ahora es el momento de prepararse. Amén. Chicos, les agradezco mucho. Los enlaces se encuentran abajo si desea donar directamente al ministerio en el que Joel participa. Hágalo hoy. Gracias y comparta este video con alguien.